Estamos. Bueno, en primer lugar, pedimos a todos las disculpas por no haber llegado a la hora que habíamos convenido, y también a Ana, seguramente que se ha tenido que precipitar en su intervención, que ya ha preparado un ratito para seguro, y no bueno. También tengo que empezar a pedir disculpas a Yolanda, os lo he dicho, porque no me voy a sujetar estrictamente al contenido del programa. La verdad es que yo hace unos días, cuando Yolanda me invitó a participar en este acto, yo le trasladé y le dije que la verdad es que no sabía qué decir. No es que no supiera qué decir, sino que no sabía qué decir, que no resultara un poco usado, un poco ya manido. Yo había participado ya en alguna de estas reuniones y bueno, pues me preocupaba el no incorporar nada que resultara novedoso, que atractivo desde el punto de vista del debate. Y ella, pues con sentido común y en consecuencia, me hizo una serie de sugerencias. Además, esas sugerencias luego las trasladó al programa, es decir, tienes que hablar de esto. La verdad es que el error fue mío, porque lo que le debería de haber dicho es que yo, más que no saber qué decir, lo que quería decirla, o a lo mejor pretendía decirla, es que quería decir algo distinto. Algo que expresase con rotundidad, y eso es difícil, la grave situación por la que atravesamos, y las mujeres y hombres de este país, y de una situación que en todo lo que tiene que ver con sindical también, ¿no? Pues es compleja y grave. Y de eso voy a hablar, aunque está lógicamente muy en relación con el compromiso del sindicato con el género y también con la juventud, como dice el programa. Yo también, por tercera vez, fijaros que como estoy de pedir disculpas, voy a pedir disculpas a las personas que han estado en alguno de los congresos que hemos celebrado, porque va a ser la tercera vez que van a escuchar algunos de los argumentos que voy a plantear aquí, con lo cual la brasa ya va a ser en algunos casos, bueno, pero otros no lo han escuchado, otras no lo han escuchado. Yo quería vincular esto a algo que efectivamente está en el ambiente, que se ha dicho en los congresos y que yo mismo he expresado cuando he tenido oportunidad en los últimos tiempos, ¿no? Ahora el momento se caracteriza, y hay algunos que hablan de una ruptura del marco que produjo el consenso constitucional, ¿no?, de finales de los años 70, por el cual las personas que habían trabajado en el antifranquismo, ¿no?, mujeres y hombres de la izquierda social, de la izquierda política, también del feminismo, evidentemente, aceptaban transitar, junto con los herederos del franquismo, junto con los herederos del antiguo régimen, transitar un proceso histórico esperanzados en que, de la mano de la recuperación de las libertades públicas y de la mano también, y con la ayuda de las democracias más avanzadas de nuestro entorno, con el avance en lo que tenía que ser lo que es la distribución, ¿no?, de la renta, la mejora del poder adquisitivo de los salarios, la mejora educativa, las mejoras tecnológicas. Bien, pues de la mano de todo ello conseguiríamos un estado de bienestar que siempre habíamos anhelado y que siempre habíamos bueno, pues, querido o pretendido, muchos habíamos pretendido alcanzar, ¿no? Para otros, también desde la izquierda, este estadio era un estadio intermedio, posiblemente, para que de la mano de generaciones de mujeres y de hombres jóvenes más formados pudiera devenir, pues, el Estado socialista que algunos anhelaban, donde el capitalismo fuera superado, y por lo tanto un Estado socialista, moderno, avanzado, democrático. Y en ese proceso, que ha durado décadas, en el que teníamos depositadas tantas esperanzas, el sindicato hemos ido identificando y construyendo las plataformas desde las que construir este país, ¿no? Y en el caso del feminismo, también, en este proceso, el feminismo, tanto las organizaciones estrictamente feministas como también la parte del discurso feminista y de la acción feminista que nuestro sindicato incorpora, pues definían las compañeras y compañeros de entonces cuáles eran los elementos que nos permitirían superar esa fase de sometimiento de la mujer respecto del hombre y por lo tanto una sociedad igualitaria. Y sabíamos que la primordial era, ya que teníamos que hacer un cambio cultural importantísimo y nuestro país tenía que dejar atrás un modelo tradicional, arcaico,
como el que vivíamos, pues era la educación, ¿no? El primer factor era la educación, y por eso hablábamos de una educación pública, gratuita, por lo tanto igualitaria en el acceso, laica, una educación en valores, en la defensa de los valores humanos, entre los que en primera instancia debería encontrarse, por supuesto, la igualdad entre mujeres y hombres. Planteábamos también como un elemento esencial que de la mano de la recuperación, decíamos, de las libertades y del derecho, también incorporar un nuevo cuerpo legislativo, concreto, específico en algunos casos y en otros transversal, para que nos permitiera superar la brecha de derechos de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Pensábamos, y se manifestaba en todos nuestros documentos, y lo seguimos diciendo, que el acceso al empleo, que la emancipación de la mujer no vendría sino de la mano de un acceso al empleo igualitario, en condiciones dignas. Además, en nuestro caso señalábamos que el empleo público era precisamente un factor, un vector de mayor de creación de empleo en mejores condiciones, porque hay una mayor garantía, una mayor regulación en el acceso, y de que efectivamente la igualdad de oportunidades se constata, ¿no? Planteábamos el derecho laboral, es decir, es imprescindible que de la mano del derecho laboral pues también recuperaríamos un espacio que necesitábamos, ¿no? Y no solamente lo que es la legislación, ¿no? Sino que también toda la tendencia jurisprudencial, ¿no? Que se estaba construyendo se ha ido construyendo durante estos años, muchas veces pues también porque han sido iniciativas de los sindicatos, del sindicalismo, la defensa de determinadas causas que han terminado por constituir ese cuerpo jurisprudencial que también iba abundando en esa línea. Y, por supuesto, nuestra capacidad contractual, ¿no? Aquello que nos permitía nuestra capacidad como sindicato organizado para intervenir en el mundo del trabajo, en las empresas, en la defensa de las condiciones y derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, en la negociación colectiva, donde por fin veíamos el vector para introducir los planes de igualdad, las medidas de igualdad, la acción positiva que nos permitiría superar la brecha de todo tipo que separa hombres y mujeres en el mundo del trabajo, en fin, de estas cosas que hemos venido hablando durante los últimos 20 o 25 años, ¿no? Ahora hemos tenido un congreso, hemos terminado un congreso en el que hemos hecho, yo creo que un análisis, a mí me parece un análisis formidable de la situación, a mí me parece que es exhaustivo y ajustado de la situación en la que vivimos, y hemos renovado nuestro discurso, nuestras apuestas estratégicas también en materia de igualdad y en concreto de la mujer, ¿no? De la igualdad entre mujeres y hombres. Y en realidad lo que hemos venido a decir, lo que veo en los documentos, lo que hemos hablado, lo que veo en las propuestas que ahora mismo la Confederación y con motivo del 8 de marzo hoy se plantean, ¿no? Las 13 medidas, etc. En realidad estamos diciendo cosas muy parecidas a las que hemos dicho siempre. En realidad, cierto es que posiblemente es que no puede ser de otra manera, porque es verdad que en un estado de cierta normalidad, estos vectores de los que hablábamos, la educación, la legislación, el acceso al empleo igualitario, la defensa de las condiciones de trabajo, las medidas de acción positiva en el plano laboral, pues todo esto efectivamente sería lo que tenía que contribuir al objetivo a los objetivos que nos habíamos planteado. Lo que pasa es que no estamos en una situación ni siquiera de cierta normalidad, estamos en una situación extraordinaria que merece una reflexión también distinta. Por supuesto no estoy diciendo que no debamos de abundar en el conocimiento y en el perfeccionamiento de todas estas cuestiones, claro que hay que hacerlo y seguir manteniendo nuestro discurso y llevarlo adelante donde podamos, pero yo quería incorporar algún elemento más. Vosotros imaginaros que una mañana os levantáis y resulta que la educación pública, aquella que habíamos defendido, aquella por la que habíamos luchado, aquella por la que soñábamos, se ha visto precarizada hasta el extremo, con un fuerte menoscabo de su calidad, con un fuerte menoscabo también por la fuerte ideologización que impone el gobierno de nuestro país, de nuevo la educación pública, por lo tanto precarizada en sus valores y por lo tanto que volviendo a una educación segregadora, a una educación que va a propiciar
el acceso exclusivamente el acceso a la educación de calidad a las élites, a los hijos, a las hijas de las élites, que son herederas precisamente de una cultura que se cimentó sobre el patriarcado y el sometimiento de las mujeres respecto de los hombres. Decía esa cultura religioso-económica de la que todos y todas sabéis. Y por lo tanto, una cantera de futuros dueños del mundo. Para relegar a las hijas de la clase trabajadora y a los hijos de la clase trabajadora a un papel subalterno en la economía y la sociedad futuras. Imaginaros que nos levantamos de la cama y tenemos 6 millones de personas que no trabajan en este país, que quieren trabajar y no pueden, de los cuales, y entre los jóvenes, fundamentalmente, con especial incidencia, con más de un 53 o 54%, ya ni siquiera domino los números porque cada día cambian a peor, de jóvenes menores de 30 años, creo que son, ¿no? De 25 años, perdón, en desempleo. Y por lo tanto, también muchas mujeres jóvenes que ven, además, en los últimos datos lo estamos viendo, cómo sufren una mayor destrucción de empleo. Y además nos levantamos y vemos que los servicios públicos y por lo tanto el empleo público, aquel espacio que entendíamos que era un espacio de cierta seguridad, pues también se ve fuertemente menoscabado y que se reduce drásticamente en todos los ámbitos. Merced a toda una arquitectura económica que viene a abundar en ese proceso de descentralización productiva que se había producido durante las últimas décadas y ahora para, digamos, en la expresión, en lo que sería el programa de máximos de la cultura neoliberal, plantear un modelo económico en el que va a primar la atomización, la desvertebración empresarial y un modelo productivo de bajo valor añadido y de fuerte especulación. Y por lo tanto, fruto de todo eso, un debilitamiento brutal de la capacidad de la organización obrera, un debilitamiento importante de nuestra capacidad representativa, de nuestra afiliación, un derecho del trabajo, decíamos, prostituido en favor del derecho mercantil, donde la negociación colectiva, esa plataforma que nosotros pretendemos que es la plataforma para toda esa suerte de medidas que deben de contribuir a eliminar las brechas de las que hablábamos, que todo eso ha quedado en el lodo. La negociación colectiva se ha desvirtuado hasta un punto que hace unos años nadie se hubiera atrevido a prever. Y entonces, pues la consecuencia es que nos hemos levantado con este panorama y la pesadilla no es tal pesadilla, es la realidad que nos toca vivir. Y además es una realidad que no es una consecuencia fortuita, ni es una coyuntura, es una ofensiva, es el resultado de una ofensiva brutal sobre el modelo social, contra el modelo social que habíamos querido diseñar, que habíamos querido construir entre todas y todas, en el que los gobiernos actuales, además, pero no solo el gobierno actual, sino aquellos partidos que han contribuido durante los últimos 25 años en el gobierno de este país, han participado en el diseño de ese modelo que hoy nos arroja el fruto que estoy intentando dibujar. Y eso es la ruptura del marco constitucional, esa es la ruptura del consenso del que tanto se habla. Y en esta reflexión que yo hago, que hacía en el Congreso, terminaba diciendo que si nos encontramos en situaciones parecidas, salvando las distancias, porque yo creo que hay que hacerlo, ¿no? También por respeto a las compañeras y compañeras que vivieron esos tiempos tan terribles, digo que salvando las distancias nos encontramos en una situación parecida a la que en España se vivía a finales de los años 70, donde todo de nuevo, o todo estaba por construir, donde teníamos que recuperar espacios, teníamos que conseguir y ahora hemos de recuperar espacios que creíamos que se habían consolidado y que en poco más de 24 meses, de 30 meses, depende de cuando se ponga la fecha, si es en mayo del 2010 o es en el 2008, pues se ha venido abajo. Toda esa arquitectura, todas esas plataformas sobre las que el sindicato había diseñado su acción social, su acción política. Y se han venido abajo, y por lo tanto el momento es grave, es complejo, es distinto,
Y a lo que venía a deciros es que el 8 de marzo de 2013 no puede ser igual que el 8 de marzo de 2012, ni siquiera del 2012, donde ya existían, ya teníamos unas circunstancias parecidas. No puede ser igual que los 8 de marzo que hemos vivido en los últimos años, tiene que ser un 8 de marzo distinto. Un 8 de marzo en el que yo pido una reflexión sobre cuál es el papel que nos tiene reservado a las organizaciones sindicales, a las mujeres y hombres que componemos este sindicato, para de nuevo afrontar ese momento histórico que es distinto al que vivíamos hace 24 meses, 36 meses. Y, hombre, yo entiendo que, y decía que los compañeros y compañeras de entonces, de aquel tiempo, sabían que al fin y al cabo el sindicato es una herramienta de transformación, es una herramienta para la transformación de la sociedad, es una plataforma más, pero había otras muchas, políticas, asociativas, en fin, distintas, desde la que plantear la lucha por la recuperación de los derechos y las libertades públicas. Y uno, evidentemente, era el campo del trabajo donde el sindicato se ha especializado. Pero entonces, si tenemos que luchar de nuevo por cosas parecidas a las que entonces se luchaban y por recuperar espacios que tienen que ver con la política, la reflexión que yo me hago es: ¿deben las mujeres de este sindicato tener un papel aún más relevante por ser un grupo más damnificado en reforzar la vertiente sociopolítica del sindicato para conseguir que, además de los centros de trabajo, que se hable de condiciones de trabajo, se hable de una transformación real de la democracia en la que vivimos? Y por lo tanto, el refuerzo de esa, decía, vertiente sociopolítica que los estatutos nos confieren, pero que hay que reconocer que en los últimos años hemos venido abandonando. Yo creo que recuperando algo en el último periodo, en los últimos años, pero que ahora se demuestra imprescindible. Y por lo tanto, insisto, quiero que se hable de planes de igualdad, como es imprescindible. Quiero que hablemos de la situación de las mujeres respecto de los hombres en el acceso al empleo, también de la juventud, de los problemas que la amenazan, pero yo quería también abrir un pequeño espacio hoy para la reflexión de cómo el sindicato ha de reinventarse, ha de transformarse para dar una batalla distinta a la que se venía dando hace pocos meses, pocos años, en un contexto completamente distinto. Como veréis, no he venido a plantearos respuestas, sino he venido a abrir un interrogante, una pregunta, y por lo tanto dejaros a vosotras y a vosotros, que en el momento del debate introduzcáis elementos para el debate. No tengo mucho más que deciros, desearos suerte y desearos buen trabajo. Tenemos por delante una situación que es efectivamente dramática. En nuestra federación sabéis que tenemos un frente absoluto de conflagración. Ayer estábamos encerrados en las residencias de personas mayores, pero poco después estábamos en la calle Velázquez con los compañeros y compañeras de Iberia. No terminaríamos si hiciéramos un recorrido por los conflictos que nos asolan, ¿no? Es verdad que a las que estáis hace tiempo y a los que estáis hace tiempo en el sindicato, sabéis que, bueno, pues en las últimas décadas había espacios de cierta seguridad para el sindicato, ¿no? Había ámbitos donde la vida sindical se desarrollaba con cierta normalidad, la negociación colectiva, claro que había problemas, pero se podían solventar. Bueno, pues esa situación ya no existe. Ahora no hay ningún espacio de seguridad, todos los frentes están abiertos, en todos los sectores y subsectores vivimos una fuerte conflictividad y por lo tanto el nivel de exigencia para el sindicato es un nivel de exigencia desconocido, por lo menos para esta generación que hoy estamos aquí. Es un nivel de exigencia desconocido y por lo tanto nos corresponde dar, como se ha venido diciendo, lo mejor de nosotras y nosotros mismos para superarlo. Yo quería aprovechar el día 8 de marzo precisamente para también relanzar este debate y abrir este espacio específico del papel de las mujeres en este sindicato, también de los hombres, pero especialmente de las mujeres, para propiciar este cambio, este reinventar el sindicato para unas circunstancias tan dramáticas como las que vivimos. Muchas gracias.